Los argentinos estamos en terapia intensiva y el cuadro no es alentador. Somos un paciente crónico que no logra revertir el panorama. Nuestro bienestar no es solo una decisión personal, sino que depende, en su gran mayoría, del contexto. Y en nuestro país no ayuda. Argentina ha experimentado la mayor cantidad de crisis cambiarias y se ha caracterizado por protagonizar casos severos que han calado hondo en los argentinos. Los economistas Ana María Cerro y Osvaldo Meloni registran más de 24 crisis económicas entre 1820 y hasta la fecha. ¿Qué significa? Que el 25% de los años de nuestra historia los hemos vivido en crisis cambiaria. La pregunta es, además del bolsillo, ¿qué otros traumas o complicaciones en la salud nos generan las crisis? Hay estudios hechos que nos dicen que 7 de cada 10 argentinos ven impactada su salud y la de su familia ante esta situación crítica. Las enfermedades son mayores y son mucho más complejas cuando uno está bajo una crisis económica. La pérdida del poder adquisitivo o de desempleo en muchos ciudadanos significa menor alimentación, menor cuidado de la salud, menor acceso a la atención médica. Y estoy hablando de una situación genérica que impacta diferente en la clase media o en las personas más humildes. De cualquier modo, no tenga la menor duda que esto condiciona y dificulta el acceso a la salud y probablemente empeore los efectos en la salud. La historia de María Sandra Rojas podría ser la de muchos tucumanos. Después de sufrir un infarto, su médico le recomendó dejar de trabajar y evitar situaciones que pongan en riesgo su corazón. De por vida, debe medicarse con remedios que se llevan el 50% de su sueldo. Pero me han puesto 3 stents. 3 stents. Tengo dañadas 3 arterias. Tengo que tomar 6 clases de medicamentos. Y eso me ha salido el presupuesto de 5.000 pesos. 5.000 pesos que yo tengo que tener todos los meses para comprarlos. ¿Y los tiene? Y a veces llego, a veces no. A veces me prestan hasta que yo llegue para el otro mes para comprar. Y eso lo tengo que tomar por vida. Crisis también implica que esa estructura organizada como venía hasta ahora ya no puede seguir. Por lo tanto, tiene que haber un camino nuevo. El problema, y eso también referíamos anteriormente, el problema es que muchas veces no se elige, sino que se repite recurrentemente, como es la situación en nuestro país, lamentablemente, de crisis recurrentes a lo largo del tiempo y donde las salidas no son efectivas. Eso es vivido por la comunidad, por cada una de las personas, como generador de angustia y de ansiedad. Cuando yo me quedo sola así de noche, me pongo a pensar, pienso en mi hija, digamos, la más chica, porque ella es la que me necesita más. Que usted ha visto que los hijos son chicos, tiene 10 añitos ella. Ellos perciben también, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y la chiquita está mal, porque muchas veces me ha visto llorar a mí. Porque yo me siento así mal. Entonces no es lo mismo tener un infarto en una etapa normal de la economía que en una etapa compleja. Eso puede tener que ver con que la gente consulta tarde, con que el nivel de estrés es mayor, pero las complicaciones son mayores. Y consulta quizás de una manera casi desesperada, porque es el último bastión que le queda, que es su salud, y es una salud invalidante. Ya venía renegando más antes por la situación económica que yo estoy pasando más que todo. Y por falta de dinero, que me falta una cosa, que me falta otra. Entonces estaba pensando que cómo hacer para llegar a tener algo. Tengo 3 hijas, una chiquita de 10 años que va a la escuela, y bueno, yo sola estoy pagando todo porque mi marido trabaja así en el limón. Una persona no tiene buen acceso a alimentos, no tiene buen acceso a vestimenta, ni tampoco a educación, por ejemplo, y eso va influyendo en su salud. Hablemos de las personas con pobreza extrema o de mayor pobreza. Primero tiene que preocuparse de dar de comer y después ver el tema de la salud. Y bueno, y para ir al médico, para ir a la ciudad, tengo que tener 260 pesos, porque el boleto sale 130 de ida, 130 de vuelta, 260. Y ayer yo me he ido a las 10:30 y he estado con un café con leche que he tomado a la mañana y vuelto a las 8 o 9 de la noche, porque no tenía.
porque no se ha cobrado todavía, todo el día. sin comer todo el día. En el sanatorio, que yo le he contado al doctor que he estado ahí en el sanatorio. Y a veces se va a hacer problema, porque Claro. yo no quería, yo tenía para comer un sanguchito o algo, pero yo pensaba en la chiquita que había quedado aquí, para darle a ella cuando yo venga, comprarle algo y darle. Claro. En el NOA, el 29% de los ingresos se destinan al alimento en forma de promedio. Los sectores más vulnerables excesivamente superan ese promedio de sus ingresos en cuanto al destino de alimentos. Es decir, que la mayor parte de los ingresos que los sectores más pobres tienen que estar destinados a los alimentos. No queda otra opción. Desde 1973 hemos pasado por el Rodrigazo en 1976, por la crisis de la deuda en 1982, hiperinflación en 1989 y la convertibilidad de 2001. El problema de Argentina no es económico, es social. La base es una mala distribución del ingreso, lo cual está provocando lo que yo le decía, la falta de respeto a las normas, la tensión social, la crispación, etc. ¿Y a qué nos lleva esto? Bueno, las familias más pobres tienen amenazada su seguridad alimentaria y un insuficiente acceso, por ejemplo, a una buena atención de la salud. Las familias de clase media estamos comprometidas con el riesgo de perder empleo, etc. Pero debieran entender las personas que dirigen la sociedad, las personas adineradas, que ellos no están exentos de esto, porque estos fenómenos biológicos que produce el estrés social también les apuntan a ello. Debieran considerar que no solamente es una cuestión que por el hecho de que tengan buenos ingresos económicos están exentos de los efectos del estrés social. Estamos todos en la misma situación y aunque no fuera por humanidad, por una cuestión de autopreservación, se deberían generar políticas que mejoren la distribución del ingreso entre los argentinos, disminuya el estrés social y de esa manera disminuya el riesgo de enfermar y morir. Lo podemos pensar como una cuestión que tiene que ver con lo que podemos pensar como una memoria social, ¿no? Me parece que los argentinos y que las crisis recurrentes lamentablemente también dejan su enseñanza, es la idea de que esta crisis, como las anteriores, va a tener salida. Es interesante pensar que podemos tener una memoria de salida, porque eso es lo que nos da la alternativa de no quedar paralizados ante la angustia.